Tú no eres el mismo que cuando llegaste a Tierra Deseable. Tú eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. Iglesia, buenos días, Dios los bendiga. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios? Amén. Quiero que escuches, voy a leer de Mateo capítulo 27, voy a leer apenas un pasaje y en un momento lo exponemos. Mateo 27, verso 1, muy de mañana, escucha atentamente, muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Amén. El título de esta enseñanza es Ver más allá. Di conmigo, ver más allá. Quiero que mires a la persona a tu lado y le digas, ver más allá. Y quiero que tú le contestes, ¿qué me miras? Y por último tú le dices, nada, estoy viendo más allá. Muy bien. Ver más allá. Leí que unos excursionistas profesionales en plena travesía se encontraron con un río muy grande, muy peligroso, muy fuerte, su caudal muy violento. Y tenían que cruzar ese río para poder llegar a su destino, a su refugio. 3 excursionistas, digamos 2 hombres y una mujer. El primer hombre dio un paso al frente. Además de ser profesional y de ser valiente, era una persona de fe. Así que oró y dijo, Señor, dame las fuerzas para cruzar este río. Inmediatamente sus brazos se ensancharon, como los brazos de Arnold Schwarzenegger. ¿Alguien se acuerda? Así que se metió al río y empezó a nadar. Y empezó a avanzar. La corriente era muy fuerte, insisto. Aún así, él poco a poco estaba avanzando. En un momento perdió el control. Se golpeó contra las rocas. El agua lo sumergió. Se hizo un desastre en ese momento. No dejó de nadar, siguió con sus brazos fuertes y logró llegar, después de minutos agonizantes, logró llegar al otro lado del río. El resultado, una fractura craneoencefálica, una costilla rota y lastimada la uña pequeñita del dedo del pie. Esa duele mucho. Pero estaba del otro lado. El segundo hombre, al ver lo que había hecho su amigo, dio un paso al frente y hizo otra oración. Dijo, Señor, dame las fuerzas y los recursos para cruzar este río. Inmediatamente después, ¡puf!, sus brazos se ancharon como los brazos de Silvestre Stallone. Se ancharon sus brazos y apareció una canoa con 2 remos. Se subió a la canoa, tomó los remos y empezó a remar atravesando el río. La corriente se lo estaba arrastrando, aún así él siguió remando. Era tan violenta la fuerza del río que se dio bote la canoa y él quedó abajo. No podía respirar, estaba que se ahogaba, pero aún así no dejó de remar. Y por fortuna nuevamente dio vuelta su canoa, quedó boca arriba y pudo llegar al otro lado. El resultado, cuidados intensivos, le entró agua a los pulmones, pero llegó al otro lado. Y finalmente la mujer. ¿Sí? ¿Decimos que es una mujer? La mujer. Bueno, hagamos sentir bien a las mujeres. La mujer. Ella vio lo que había pasado, entonces hizo la siguiente oración. Señor, dame la fuerza, dame los recursos
pero dame también la sabiduría para cruzar este río. Inmediatamente después, ¡puf!, aparecieron unos binoculares. Los recogió y pudo ver que a 500 metros había un puente para cruzar el río. Caminó muy tranquila y silbando y cruzó el río. Un aplauso para las mujeres, por favor. La moraleja de la historia. Deja que las mujeres hablen primero. No, la moraleja de la historia es que no ver más allá te puede salir muy caro. No ver más allá te puede salir muy caro. Hay decisiones que tomamos, hay asuntos en los que nos involucramos, hay caminos que cogemos que no vemos más allá y no nos damos cuenta que pueden terminar en desastre. Hay cosas pequeñas y sencillas que hacemos hoy, pero que no logramos ver más allá y trazan una línea de puntos invisibles que en unos meses o quizá en años pueden terminar arruinando nuestras vidas. Dios es bueno y nos dejó los binoculares de su palabra para que tú y yo no estemos ciegos por esta vida y podamos ver más allá. ¿Cuántos quieren ver más allá? Amén. Vamos a aprender a ver más allá. Quiero plantearte que el mayor error de Judas no fue siquiera la traición terrible a Jesús. Su mayor error fue no ver más allá, no ver incluso lo que Jesús podía hacer con su desastre, con su traición. Hoy quiero hablarle a las personas que están siendo tentadas con cosas, con situaciones, con deseos y que necesitan ver más allá y saber cómo puede resultar eso en lo que te metas hoy. Hoy quiero hablarle a las personas que están confiadas y que dicen, no, esto es una enseñanza para jóvenes, esto es una enseñanza para los nuevos en la fe, yo ya la tengo clara, yo voy muy seguro y muy tranquilo porque yo voy a la iglesia todos los domingos. Y a lo mejor tienes religión y a lo mejor tienes una confianza en que sabes hacer las cosas, pero puedes estarte descuidando y no ver más allá. Y quiero hablarle especialmente a las personas que ya han metido la pata, que han hecho de su vida un desastre, que han traído problemas a su familia, a su propia vida, a sus amigos, a quienes aman y que necesitan esperanza para saber que Dios puede sacarnos de cualquier situación. Amén. Muchas veces en la vida somos como estos tres excursionistas y vamos detrás de nuestra fuerza, confiamos, yo puedo, yo soy capaz, los brazos fuertes. O vamos detrás de los recursos, necesito dinero, gastamos nuestra vida por conseguir recursos, por conseguir contactos, por conseguir oportunidades, pero desperdiciamos muchas veces lo más importante y es la sabiduría del cielo. Y Dios nos dejó su palabra para esto. Vamos a sacarle el jugo al pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 27. Vámonos al momento cúspide, al clímax del conflicto con Judas. Mateo 27, versículo 5 dice, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó. Mira cómo terminó Judas. Estamos hablando de Judas, uno de los 12 discípulos del círculo cercano de Jesús. Judas tenía un buen liderazgo, había un buen líder ministrando a Judas, el mejor. Judas recibía buena palabra, se le predicaba la verdad o el evangelio de la prosperidad. Él tuvo el mejor predicador. Judas vio milagros, Judas caminó con Jesús, lo vio caminar sobre el agua, convertir el agua en vino, lo vio multiplicar panes y peces. ¿Qué pasó con Judas? ¿Por qué terminó así? Judas tenía un lugar especial entre los 12. Lo dejaron cuidando las ofrendas. No a cualquiera se le pone a cuidar la plata. Si uno con los amigos hace vaca y de repente hay uno que uno sabe que es casposo, que es tramposo, uno no le deja la plata a él. A Judas le dejaron la plata. Jesús dijo que aquel que lo traicionaría sería el mismo que moja el pan en su plato. Tú tienes amigos buenos amigos, y tú dejas que metan el pan en tu chocolate. Yo tengo muy buenos amigos que los quiero un montón, pero no les dejo que pongan ahí. ¿Qué más, Daniel? ¿Todo bien? ¿Qué ha habido? Bueno. Judas tenía un lugar de privilegio entre los 12. ¿Y cómo resultó así? Y la pregunta para nosotros es si Judas, habiendo estado en el lugar de privilegio cerca de Jesús, terminó así,
¿tenemos garantizado nosotros que no vamos a atravesar dificultades, que no podemos meter la pata, que no podemos embarrarla? Yo creo que todos necesitamos la guía de Dios, ¿verdad? ¿Cómo empezó Judas? ¿Cómo empezó? Yo quiero mostrarte hoy 3 cosas que Judas no vio, no pudo ver más allá. Lo primero que él no vio, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12, verso 6, dice: en realidad a Judas no le importaban los pobres. Dijo esto porque era un ladrón. El contexto es que una mujer ha ungido a Jesús con un perfume muy costoso, como un acto de adoración, de gratitud, de amor. Y Judas, los demás discípulos también, se quejan y dicen: qué desperdicio, ese perfume costoso se hubiera podido vender para dar dinero a los pobres. Pero aclara aquí el autor de este evangelio, dice: a Judas no le importaban los pobres. ¿Qué le importaba a Judas entonces? Él mismo, el dinero, su beneficio. Dijo esto porque era un ladrón. Como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, a veces se lo robaba. ¿Cómo empezó Judas? Con una licencia para pecar en algo aparentemente pequeño. A veces. No, yo no es que siempre me robe las ofrendas. A veces lo hago. A veces. Me quedo con las vueltas. No es que me robe todo. A veces. ¿Sabes? Las personas o los demás discípulos todavía confiaban en Judas. No sabían que él hacía esto. Y lo podemos saber porque cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar, ¿qué pasó? Todos voltearon a mirar a Judas y dijeron: ah, pues él, ¿quién más? No, dijeron: seré yo. Tenían motivos para desconfiar de sí mismos como para desconfiar de Judas. Así que como Judas empezó fue con una grieta en su carácter, con un hábito oculto que él estaba convencido que tenía bajo control, pero que se le salió de las manos. El primer error de Judas que quiero que veas es que Judas no vio la dimensión del pecado. Y es un error ser confiados con el pecado. Creer: esto lo puedo manejar, esto que miro, esto que hablo, esto que a escondidas me permito hacer. Nadie sabe, yo lo puedo manejar, yo lo tengo bajo control. El hablar mal de alguien, ¿sabes qué es un pecado socialmente aceptado? El chisme, hablar mal de alguien, nadie te va a criticar por eso. Es más, hay programas de televisión que se dedican a esto. Es socialmente aceptado, pero es un pecado. Y la dimensión del pecado no la podemos ignorar, porque tarde o temprano se convierte en una bola de nieve montaña abajo. Se convierte en un tobogán en el que te lanzas y ya no tienes cómo regresar. Judas no vio la dimensión del pecado. Quiero mostrarte el descenso de Judas. Cómo Judas, insisto con el tobogán, abrió la puerta al pecado y después no pudo detenerse. Mira cómo empezó o cómo continuó. Esto es Mateo 26. Yo les leí al principio Mateo 27. Vamos a devolvernos apenas unos versículos. Mateo 26 dice: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Él les hace una pregunta: ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. ¿Cuál fue la pregunta de Judas? ¿Cuánto me dan? ¿En qué estaba interesado Judas? Dinero. Que le den algo a él. No le importaban los pobres, se importaba a sí mismo. Si tú estás viviendo para ti mismo, si lo más importante en tu vida eres tú, tus deseos, tus opiniones, tus proyectos, y dejaste a Dios de lado, estás en riesgo de montarte en el mismo tren en el que se montó Judas. Es el tren de los deseos. Es empezar con mi deseo, lo que yo quiero. Es que en este momento lo quiero. Y aún sabiendo que es pecado, y aún sabiendo que está mal, puedes entrar en esa dirección y salirse de control. ¿Cuánto me dan? De la abundancia del corazón habla la boca. La boca de Judas estaba mostrando lo que había en su corazón: ambición, avaricia. ¿Cuánto dinero le daban? No estaba contento con robarse parte de las ofrendas, quería más. ¿Y cuánto acordaron darle a Judas? Dice acá: 30 monedas de plata. 30 monedas. Según distintos historiadores, la versión que examines, 30 monedas de plata sería el equivalente entre 1 y 2 salarios de un soldado romano de esa época. Sería el equivalente. Podemos hacer un cálculo por encima, a vuelo de pájaro, y pensar en cuánto se gana un soldado profesional hoy en un mes. Y lo que le dieron a Judas está entre un sueldo y 2 sueldos de un soldado profesional. ¿Es muchísimo dinero? Bueno, no necesariamente es muchísimo dinero. Es una suma considerable, no es nada despreciable.
Pero ninguna suma de dinero es suficiente para dar a cambio a Jesús, nuestra fe en nuestro Salvador. Dios nos guarde de vendernos a precio de deseo, vendernos y renunciar a ser fieles al Señor. 30 monedas de plata. Qué interesante, 30 monedas de plata aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez es en el libro de Éxodo, si no me equivoco, en el capítulo 25. Dice que si una persona tenía un toro y ese toro mataba a un esclavo de otra persona, entonces el dueño del toro debía reparar ese daño, pagándole ¿cuánto? 30 monedas de plata. Era el precio de un esclavo. El precio de un esclavo. Y en Zacarías capítulo 11 se habla de 30 monedas de plata como el salario que se le dio a Zacarías por pastorear unas ovejas. 30 monedas de plata el precio de un esclavo, 30 monedas de plata el salario de un pastor. Y esto fue lo que convinieron y Judas aceptó. Esto fue apenas 2 días antes de la Pascua. 2 días después, sabemos lo que pasó. Judas entregó a Jesús, lo traicionó. Y esto ya es la madrugada del viernes. Esto es lo que sucede. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. ¿En qué resultó la decisión de Judas? ¿En qué terminaron sus deseos? En condenar a muerte a Jesús. Quiero que veas una escalera descendente. De sus deseos terminó en un desastre. No te dejes controlar por tus deseos. No te dejes controlar por lo que se ve atractivo hoy. El pecado siempre va a ser así. El pecado no se ve como algo feo y horrible. Uy, pecar, se ve atractivo. Pero si tú sabes que va a terminar en desastre, esa invitación que te hicieron, esa propuesta, ese deseo de hacer algo que sabes que está mal, puede terminar en desastre. Si aprendemos de Judas lo que no se debe hacer, entendemos que necesitamos ver, ¿qué? Más allá y saber cómo el pecado puede terminar en desastre. No termina allí. Después del desastre viene la decepción. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Los sacerdotes entregan a Jesús. La palabra entregar en el griego, el original, significa entregar injustamente o significa también traicionar. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Traicionaron, entregaron a Jesús. Continúo leyendo. Cuando Judas, el que lo había traicionado, ¿qué palabra creen que se usa? Es la misma palabra de lo que hicieron los sacerdotes. Entregaron. Judas dice que es el que lo había traicionado, el que había entregado injustamente. Es interesante que se repita esa misma palabra en ambos casos. Y ponle cuidado a lo que significa. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. ¿Quién traicionó primero a Jesús? ¿Quién entregó primero a Jesús? ¿Judas o los sacerdotes? Judas entrega a Jesús, entrega injustamente a Jesús y no es consciente de lo que está haciendo. No lo logra entender, no lo dimensiona. Pero cuando los sacerdotes hacen lo mismo, entregan a Jesús, traicionan a Jesús, entonces Judas cae en cuenta. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Hay cosas que tú haces que no te das cuenta que son malas, que son graves, que están abriendo camino al pecado. Pero cuando ves que otro las hace, ahí sí te parecen graves. Un papá que trata muy mal a su esposa y un día llega a su casa y ve que su hijo le está hablando mal a su mamá y dice: hijo, no hagas eso, qué horrible lo que estás haciendo. Y el hijo le dice: papá, lo aprendí de ti. Eso es lo que está pasando con Judas. Por alguna razón el pecado que entró en la humanidad nos distorsionó la vista y no podemos ver la realidad como es, no podemos ver la dimensión de lo que hacemos. Pero sí es más fácil ver lo que hace el otro. Jesús dijo para esto: no mires la paja en el ojo ajeno, más bien mira la viga en el tuyo. ¿Y qué siente Judas? ¿Qué experimenta cuando ve esto? ¿Arrepentimiento? No, remordimiento. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento es ese cambio en tu corazón, esa conciencia de que has pecado contra Dios y necesitas perdón del cielo. Y la única opción es que el Señor te transforme. Arrepentimiento genuino, verdadero, es un cambio de dirección y de corazón. Judas no se arrepintió. Judas sintió ¿qué? Remordimiento.
remordimiento es pesar por las consecuencias. No hubiera querido que me descubrieran, no hubiera querido que pasara esto. ¿Y qué sucedió cuando Judas sintió ese remordimiento? Dice que devolvió las 30 monedas de plata. Hace 2 días, 30 monedas de plata se veían muy atractivas para él. 2 días después, cuando pecó, esas mismas 30 monedas son basura. Lo que el pecado te ofrece hoy, que se ve atractivo, quiero a esa mujer, quiero ese dinero, quiero esa posición, quiero vengarme, lo que sea que estés deseando que no sea conforme a la palabra de Dios, hoy se ve muy atractivo, en 2 días te va a parecer un desperdicio y no te va a alcanzar la vida para devolver el tiempo, para arreglar las cosas. Decepción, decepción. La escalera descendiente sigue y pasa a una etapa que se llama desagravio. ¿Qué significa desagravio? Sé que me estoy esforzando por poner todas las palabras con D. Deseos, desastre, decepción, desagravio. Desagraviar es intentar reparar un daño, intentar arreglar un daño. Yo te dañé en esto y vengo a entregarte esto para desagraviarte, como desagravio. Judas traicionó a Jesús, hizo un desastre con su vida, echó al piso su llamado, su ministerio y intenta devolver el daño, devolviendo las monedas. ¿Y cuál es la respuesta? Devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Le respondieron, allá tú. ¿Pudo devolver el daño? ¿Pudo repararlo? Los sacerdotes le dijeron, ok, mis monedas, tú Jesús, quédate con tu Jesús, yo me quedo con mis monedas y listo, se deshizo el negocio. No, ya no había vuelta atrás. Dios nos guarde de entregarnos al pecado, porque hay daños que podemos cometer. Lastimar a nuestra esposa, a nuestro esposo, romperle el corazón a nuestros hijos, traicionar la confianza en una empresa, dañar, lastimar. A pesar de que intentemos repararlo, va a ser muy difícil. No vas a poder devolver el tiempo atrás. Dios nos ayude a ver más allá y no caer en las garras del pecado. Y finalmente Judas se desespera. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí y fue y se ahorcó. La última etapa es la desesperación. Judas no supo qué más hacer con su vida. La única solución que encontró fue ahorcarse. Sí, Judas supo lo que es tener un nudo en la garganta, ¿verdad? Pero no es el plan de Dios acabar con nuestras vidas. ¿Tú sabes cómo están las tasas de suicidio en Colombia? 64 personas se quitan la vida al día, solo en Colombia. 3,000 personas en todo el mundo. Increíble. Las edades más vulnerables, entre 15 y 39 años. El departamento, la región en Colombia que más suicidios presenta, Antioquia, seguida por la ciudad de Bogotá. Qué doloroso. ¿Por qué una persona termina quitándose la vida? ¿Por qué una persona en depresión? Niños en depresión quitándose la vida. No tiene ningún sentido. Porque compraron el tiquete del tren de los deseos, del pecado. Y atravesaron todo este camino de armar un desastre, de decepcionarse de todo, de intentar desagraviar, resolver y no poder hacerlo. Y finalmente se desesperaron y no quisieron seguir viviendo. ¿Será que este es el plan de Dios para nosotros? Definitivamente no. Quiero hablarle a aquel que haya hecho un desastre, que haya cometido un error, que haya tomado la ruta del pecado y que necesite esperanza. Y quiero animarlo, mostrándole que hay una esperanza y que no está en la religión humana. Mira lo que hicieron los jefes de los sacerdotes. Verso 6. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. ¿Qué están citando los sacerdotes? La ley. Se acordaron tarde de la ley. Se acordaron tarde. Ahora sí les entró respeto por las cosas de Dios. Y no, esta ofrenda no es pura. No podemos echarla en el tesoro porque es precio de sangre. Qué correctos los sacerdotes. Ahora sí se acordaron. ¿Cómo se llama esto? Doble moral, hipocresía. Ellos rompieron la ley en todo. Están entregando a Jesús a muerte. La ley de los judíos decía que para condenar a una persona a muerte debía hacérsele un juicio mínimo de 3 días. 3 días para que el acusado pudiera tener la opción de defenderse o de que llegara un testigo a
testificar, valga la redundancia, a su favor y decir, no, él es inocente. Solo 3 días después podía condenarse a muerte. ¿Cuánto tiempo pasó para que condenaran a Jesús? Unas horas apenas, de la noche del jueves a la madrugada del viernes, y lo están entregando a muerte. Y ahora los sacerdotes dicen, no, pero no podemos hacer esto de tomar el dinero para la ofrenda del templo porque pues contra la ley. Judas no pudo ver la decepción de la religión humana, la religión falsa, las ideas de hombres, los intentos del hombre para acercarse a Dios son decepcionantes. Si alguien ha armado un desastre en su vida, si alguien está siendo tentado, la religión no lo va a salvar. Subir Monserrate de rodillas no lo va a salvar. Lo único que salva se llama Jesucristo. Lo único que cambia nuestras vidas es el evangelio, la palabra de Dios. Ponernos los binoculares de la palabra de Dios y poder ver más allá. ¿Qué necesitamos entonces? Ya vimos el pecado, ya vimos que la solución no resuelve, que la religión no resuelve nada. ¿Cuál es la solución entonces? Mira estas palabras tan hermosas. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como campo del alfarero. ¿Con cuál dinero? Con las 30 monedas. Un terreno conocido como campo del alfarero. ¿Para qué? Para sepultar allí a los extranjeros. Sepultar allí a los extranjeros. Quiero que pienses en esto. Hace un par de años mi mamá tuvo la decisión de comprar una póliza exequial. Sabemos qué es, ¿no es cierto? Yo no sabía qué era. Y yo, mamá, ¿y para qué compra eso? Mi hijo, uno nunca sabe. Uno necesita tener una póliza exequial. Para mí no tenía sentido. Yo no me pienso morir pronto. ¿Para qué una póliza exequial? Dijo, los cubría todos mis hijos quedaron cubiertos con esa póliza exequial. ¿Por qué? ¿Tú sabes el problema que es? Una persona en la familia muere y no tener cómo enterrarla. ¿Tú sabes la tragedia que es esto? No solo el dolor de la pérdida de un familiar, sino la tristeza de no tener siquiera dónde enterrarlo. Es una bendición una póliza exequial, y no voy a venderles pólizas de seguros, pero es una bendición. ¿Qué está pasando aquí? Con el dinero de la traición a Jesús se compra un campo para sepultar a los extranjeros, a los que no tienen ni dónde morirse. Está a través de este dinero de traición, se está dando una bendición a los que ni siquiera tenían nada que ver con esta historia. Si Judas no se mata, si Judas permanece, si Judas se refugia en Jesús, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera podido ver cómo Jesús toma su desastre, su error, su pecado, y lo utiliza para algo bueno, para bendecir a otros. El peor error de Judas no fue traicionar a Jesús, fue quitarse la vida. Porque aún con su traición, Jesús ya tenía planeado hacer algo bueno. Si tú metiste la pata, si lastimaste, traicionaste, si pecaste, si caíste en un pecado, quiero darte esperanza. No te tienes que ahorcar, no tienes que irte de la iglesia, no tienes que alejarte de tu familia, no tienes que renunciar a tu trabajo y tirar tu carrera por el piso. Tienes que venir a Jesús y dejar que Él haga algo bueno con tu pecado, con tu desastre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Judas no vio la bondad de Jesús. Judas pudo ver su pecado y sintió remordimiento. Pero si ve más allá de su pecado y ve a su Salvador, encuentra esperanza. ¿Cuántos aquí se han equivocado? La han embarrado. O pueden recordar en sus vidas lo que es equivocarse. En esos momentos necesitas correr a los brazos de Jesús. Acá no venimos a enseñarte cómo tener una vida perfecta, porque solo hay una vida perfecta en el universo, la vida de Jesús. Queremos enseñarte a ser transformado por la palabra, y queremos enseñarte cuando te equivoques dónde hallar esperanza, a dónde ir, a dónde acudir. Judas no vio la bondad de Jesús. Mira esto tan hermoso. Yo les leo y ustedes me dicen, ¿quién dijo estas palabras? Todo está en Mateo 27. He entregado sangre inocente. ¿Quién dijo eso? Judas. La ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. ¿Quién dijo eso? Los sacerdotes. Por eso se le ha llamado campo de sangre hasta hoy. ¿Quién llamaba campo de sangre a ese lugar? Todos, todo el pueblo. ¿Qué palabra se repite? A ver, los teólogos. Uy, muy bien, sangre.
¿Ningún daltónico acá de pronto? No, ninguno. Sangre, 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 sangre. El tema principal de este pasaje es la inocencia de la sangre de Jesús. Quiero que veas algo. Mateo se escribió inicialmente, originalmente, dirigido a los judíos. Mateo tenía al pueblo judío en mente cuando escribió este evangelio, a los judíos. Mateo está narrando la crucifixión, está narrando la condenación a Jesús, la crucifixión, pero él interrumpe la narración para contarnos lo que pasó con Judas. ¿Con qué objetivo hace esto? Quiero que veas lo revolucionaria que es la Biblia en su contexto histórico. Un judío que viene y lee estas palabras tiene que recibir 3 mensajes. El primero, el pecado del corazón humano. Tú puedes ser muy judío, Judas también era judío. Tú puedes ser muy del pueblo escogido, pero mira el pecado a donde llevó a Judas. Un judío que lee esto debe decir, el pecado está a la puerta. Tengo problemas con el pecado. Un judío que lee esto debe recibir un mensaje sorprendente, un mensaje revolucionario. No puedes confiar en tu religión judía, en el judaísmo. Mira cómo Mateo describió la hipocresía de los sacerdotes judíos. Un judío que lee esto y confía en su religión dice, no puedo confiar más en ella. Pero sobre todo un judío que lee esto debe decir, la sangre de Jesús es suficiente. ¿Quién está testificando que su sangre es inocente? El mismo que lo traicionó. ¿Quién está testificando que su sangre es inocente? Los mismos que lo condenaron a muerte. ¿Y quiénes más testifican que su sangre, que el terreno fue de precio de sangre? Todo el pueblo. Todo Israel se enteró de que la sangre derramada en la cruz era sangre inocente. ¿Qué significa esto? Solo hay esperanza para nosotros en la sangre de Jesús. Si ya te equivocaste, si ya destruiste, si ya lastimaste, ven a la cruz. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. No necesitas correr a la psicología. Bendigo a los psicólogos, pero psicología sin evangelio es vacío, es insuficiente. No necesitas, si tu familia está en crisis, irte de viaje a las Bahamas y ahí se arreglan los problemas. Maravilloso si puedes viajar, pero si no, lo que necesitas es la sangre de Jesús limpiando, transformando. ¿Cuántos de ustedes han visto a un hijo adolescente deprimido, triste, y que no sabes cómo entrar en su mundo y ayudarle? Les conté las tasas de suicidio en Colombia. Es tristísimo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? La sangre de Jesús, el evangelio, predicarles la palabra de Dios. ¿Por cuántas monedas vendieron a Jesús? Por 30 monedas. 30 monedas significa el pago por un esclavo. 30 monedas es el salario de un pastor. Lo vimos en Éxodo y en Zacarías. ¿Qué significa esto? Que Jesús, su sacrificio, es el pago para sacarnos de la esclavitud del pecado y hacernos libres. Que Jesús, este fue el pago para ser el buen pastor que da la vida por nosotros, sus ovejas. ¿Cuántos alaban a ese Dios? Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. Tú eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.